una situación económica complicada, una situación política Sí. complicada. ¿Qué conclusión saca de esto? Bueno, mira, yo te diría que el país venía ya con un tema económico sumamente complicado, escasez de dólares significativo, agotamiento del modelo primario exportador, agotamiento del sector gas natural que le había dado muchos recursos a la economía boliviana. Tienes una situación también de crisis fiscal, un país sin dinero, un país sin recursos para seguir aumentando la inversión pública, que fue lo que comandó en algún momento la economía. Entonces, tú estabas frente a un deterioro económico muy significativo que no estabas pudiendo resolver desde el tema económico. Varias de las medidas que se tomaron para la falta de dólares, por ejemplo, no funcionaron. Se vendieron los lingotes del Banco Central de Bolivia. Básicamente lo que hacía digamos que la idea era que vendiendo estos lingotes de oro resolvías el tema de crisis de dólares. Se apeló al Fondo Monetario Internacional, se utilizaron los derechos especiales de giro por 500 millones de dólares, se hizo un acuerdo con empresarios privados con varias medidas que en teoría iban a recuperar los dólares, pero el problema es muy estructural porque estamos frente a un país que exportaba 6.600 millones de dólares en el 2014 de gas natural desde el Estado a Brasil y a la Argentina, y eso ha bajado a 2.100 millones de dólares de exportaciones. Entonces, el que no tiene dólares sobre todo es el Estado, ¿no es cierto? Que los privados han seguido vendiendo al exterior y tienen dólares. Entonces, y esos dólares o esas exportaciones le daban al Estado boliviano 5.489 millones de dólares por año en el 2014, eso ha bajado a menos de 2.000. Entonces tú tienes una crisis comercial fuerte, especialmente el Estado, una crisis fiscal significativa y muy pocas alternativas para reponer esos recursos que son 4.500 millones de dólares que ya no los tienes, ¿no? Entonces el gobierno, este es un agotamiento estructural, no es un problema de liquidez que de repente vas a conseguir unos cuantos millones de dólares por aquí, por allá, te van a aprobar la asamblea 600 o 900 millones de dólares, o vas a hacer una operación bastante rara con la gestora pública para conseguir recursos de afuera. No, o sea, no son significativos dado el volumen de lo que se ha perdido. Entonces, es una crisis estructural y eso es en el sector externo. A nivel interno, tú habías creado con un tipo de cambio fijo, el nominal fijo, habías creado una situación donde tenías un tipo de cambio apreciado que ha creado probablemente la distribución más grande de la renta en Bolivia. El éxito del modelo económico en Bolivia es el éxito del sector comercial, ¿no? La bonanza que se dio ahí, es decir, y se dio muy en gran parte en el sector informal. Entonces tú importabas en el año 2005, por ejemplo, 2.000 millones de dólares. Ahora importas 15.000 millones de dólares. En esos 15.000 millones de dólares has acostumbrado a buena parte de la población al dólar barato, ¿no es cierto? Por eso Bolivia comenzó a importar absolutamente de todo, ¿no? Nos abrimos al comercio internacional, venían muchas cosas y obviamente con un dólar barato creaste pues una burguesía comercial, creaste unos sectores muy prósperos, muchos en el sector informal, todo, imagínate todo el clúster que existe en torno de lo que es el comercio, transportistas, almacenamiento, o sea, se mueven 15.000 millones de dólares, que es 3 veces más grande que la exportación de gas, que es 10 veces más grande que el sector digamos, agroindustria. Ese es el sector que has creado y fue una burbuja de consumo, los hiciste dependientes del dólar barato, ¿no es cierto? Y eso fue financiado por exportaciones que ya no las tienes, por pérdidas de reservas internacionales que tampoco las tienes, y por supuesto detrás de esta enorme burbuja de consumo llamado modelo económico, tienes pues más de 3 millones de personas a las cuales las has acostumbrado al dólar barato y ahora dices, bueno, no hay dólares y son ellos los que te van a reclamar, los que te van a hacer huelgas, te van a hacer paros y bueno, yo necesito seguir importando cosas porque este modelo ha sido el modelo primario exportador comerciante gigantesco. Entonces, no tienes recursos de afuera, digamos, para seguir manteniendo el tipo de cambio estable,
y tienes pues una bomba de tiempo social y económica muy grande. Déjeme decir, solo si lo entiendo, Sí. o sea, la exportación de gas y la nacionalización del gas y todo este boom que se vio en la época de Evo al principio, Sí. fue lo que permite que se haya abierto toda esta otra burbuja comercial. Sí, es decir, una cosa, y cuando se te va esto, es como que lo otro está colapsando. Así es. Exactamente, es decir, el dólar barato vino porque Evo Morales tuvo dos windfalls, ¿no es cierto? Tuvo dos loterías. Una fue que primero los precios de las materias primas fueron muy elevados y como cambiaste los hidrocarburos, capturaste más de esa renta y de repente Bolivia de exportar, digamos igual 2.000, 3.000 millones de dólares, comenzó a exportar 13.000 millones de dólares, solo que 6.600 millones de dólares, la mitad era gas. Entonces era la Bolivia saudita, ¿no es cierto? Y con ese excedente económico tú hacías política social, entregabas bonos, dabas los subsidios y hacías la famosa industrialización, así había plata para todo, ¿verdad? Entonces, cuando eso se agota, eso el 2015 cae, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno, en vez de hacer el ajuste en ese momento, sigue gastando como todavía fuera la Arabia Saudita de Sudamérica, pero yo era Burundi, ¿no es cierto? Porque había perdido todas estas exportaciones y con ese dinero tú estabas financiando esta burbuja de consumo interno muy grande y ahora no tienes eso y por lo tanto pues tienes un problema muy serio. Ahora va a entrar a los anales de la historia de América Latina con por qué mataron a la gallina de los huevos de oro, que era Yacimientos, la empresa estatal del petróleo, que exportaba 6.600 millones de dólares. ¿Por qué no siguieron explorando y produciendo? ¿Por qué, no es cierto, entre el 2015 y el 2020 se cortan las inversiones estatales en la búsqueda de gas que existe en Bolivia? ¿Por qué fue eso? Bueno, eso yo creo que realmente no tengo respuesta, porque ¿quién era el responsable, por supuesto político, el presidente Morales, pero el responsable técnico y político era el actual presidente de la República, era el ministro Arce Catacora, ¿no? Que ahora le echa la culpa, el presidente Arce Catacora le echa la culpa al ministro Arce Catacora. ¿Por qué no invertiste? Porque a rigor él dice, no, pues eso no lo hizo el ministro de hidrocarburos, pero en esa época el presidente Catacora, Arce Catacora, era el ministro de Economía y Finanzas, el jefe del gabinete económico y el padre del modelo económico, ¿no? Entonces tenía mucha fuerza política y tenía el instrumento a través del cual tú haces la política de inversión, que es el presupuesto general del Estado. Entonces, el presupuesto general del Estado a partir del 2014, que es una decisión del ministro de Economía y Finanzas, que lo llevas a gabinete y después lo llevas a asamblea para ser aprobado, era todopoderoso, en la asamblea había más de 2/3, pasaba eso rápido, y en gabinete yo no sé qué dijeron, porque ahí en algún momento dijeron, en promedio, digamos, 650 millones de dólares para buscar, y de repente baja a 150. ¿Esto quiere decir que el modelo que implementó Evo y Arce Catacora en su momento como que ya no funciona más, este modelo que dependía tanto del gas? ¿Es como que fracasó el modelo? Sí, fracasó el modelo y no fue nada de nuevo. Esto en América Latina lo hemos visto muchísimas veces, ¿no es cierto? Este es el modelo del boom de la plata en el siglo XIX-XX, el modelo del estaño, el modelo del café. Esta enfermedad económica, esta es requete conocida en América Latina y es una especie de Dutch disease, que te crece la cabeza pero las piernas son chicas. Argentina con la soja. Igual con la soja, entonces, y siempre es la misma historia, ¿no es cierto? Que tienes un shock positivo en la balanza de pagos, entra mucho dinero, crece la economía, de repente creas unas condiciones que ya no puedes gastar e invertir lo que tenías, comienzas a emitir déficit fiscal, porque Bolivia tiene un déficit fiscal hace 12 años, ¿no es cierto? Y el año pasado es el más alto, alrededor de 11% del PIB. Entonces, este es el modelo primario exportador rentista que lo hemos visto por 200, 300 años en Bolivia y en América Latina, que siempre termina en la misma situación, que de repente comenzamos a gastar de más, ya no tengo ingresos de afuera, ¿qué hago? Inflación, devaluación, ¿no es cierto? Y se produce este fenómeno complicado. ¿Por qué no lo pudiste mantener? Yo no tengo la explicación, porque uno pues cuida de su hijo. Si tu modelo económico, el excedente básico de tu modelo económico, lo que te da el dinero, lo que hace funcionar la economía, viene de un 50% del sector hidrocarburos,
pues hay que cuidarlo, hay que seguir invirtiendo, hay que buscar el gas, porque es lo que da de comer. Entonces, como el 2014 se corta eso, y aquí están los resultados, ¿no es cierto? Una crisis económica sumamente complicada, que además de una crisis económica viene una crisis social, una crisis política y una crisis ética, ¿no es cierto? Porque detrás de este modelo había todo este concepto de que aquí había entrado al gobierno la reserva moral del planeta, ¿no es cierto? El hombre nuevo y la semilla nueva. Aquí estaba el cambio, estos eran los iluminados que habían venido a cambiar Bolivia. Y de repente ahora se pelean y no se bajan de corruptos, de traidores, ¿no es cierto?, entre ellos. Entonces no es solamente una crisis económica, sino pierden reputación, credibilidad frente a la población que les dice, pero ustedes se llamaban hermanos de la revolución y ahora se están dando con palo, ¿no es cierto? ¿Qué es esa pelea? ¿Qué piensa de esa pelea? Bueno, es una pelea por el poder, ¿no es cierto? Tampoco es extraña, ¿no? Pero todo el mundo se imaginaba que como estábamos haciendo la revolución de la humanidad, ¿no? Como estábamos haciendo el proceso de cambio, como estábamos construyendo la sociedad nueva, ese tipo de cosas más pedestres como la lucha por el poder, pues no podía entrar en esto, pero es la esencia. Y la pelea no es por el modelo, no es por la situación económica, es simplemente por el poder. Los dos quieren la misma silla y tienen el mismo instrumento, y uno quiere agarrar el instrumento y sacarlo al otro. Entonces, y eso, si lo pones de una manera un poco figurativa, el avión económico, que estaba yendo bien, comienza a bajar, tienes problemas, falta gasolina, tienes serios en la turbina 1, pones en las fallas, en la 2 también, y la gente, los pilotos en la cabina de control se están peleando, ¿no es cierto? Entonces la situación es complicada, y bueno, y en ese contexto, pues out of the blue, como se dice en inglés, aparece un golpe de Estado, un autogolpe, solo Dios sabe lo que ha pasado, y complica mucho más la cosa, ¿no? Porque es una pésima señal para el escenario internacional, genera mucha incertidumbre, ciertamente más aumento de la inflación, y el dólar ha subido, y la gente ha adoptado una posición de waiting and see, ¿no? Esperar y mirar. Que sean las elecciones rápido. Claro, para que esto de alguna manera se ordene, ¿no? Claro. Entonces, es una crisis de múltiples dimensiones, y lamentablemente el gobierno está pues hace muchos años en la métrica de la vanidad, ¿no? Lo que técnicamente se conoce como el narcisismo macroeconómico. Se miran en la propaganda y dicen, no, estamos haciendo muy bien, aquí no pasa nada, la culpa la tienen los exportadores, los banqueros, la lista aumenta todos los días. Ahora han entrado los golpistas a la lista de los problemas, ¿no? Entonces, tú tienes una situación sumamente compleja que con este evento militar, que la historia dirá qué fue, ¿no? Todos los temas se han complicado, se han vuelto más difíciles de resolver, ¿no? ¿Cómo ve con el tema del litio qué pasó? Digamos, empezamos a hacer nosotros reportajes con el litio, sí, y la salvación del litio, y las empresas del litio, y el Arabia Saudita con el litio, claro. ¿Y eso no está dejando bueno, mira, algo o no? Como nosotros siempre nos ponemos en el imaginario colectivo que los recursos naturales nos van a salvar, y estamos orgullosos de la plata, del estaño, del gas, estábamos felices porque íbamos a sembrar el gas, y con el gas íbamos a hacer una potencia gasífera, etcétera, etcétera. Cada cierto tiempo vuelve la maldición de los recursos naturales, ¿no? Y te dice, no, el gas está terminando, ahora viene el litio, ¿no? Y en el litio ya van 7, 8 años y no podemos implementar el proyecto, ¿no es cierto? Y es un tema de que ahora hemos descubierto que estos procesos de industrialización de estos gobiernos, un poquito, yo diría que contrarían a la teoría administrativa básica, porque primero hacen la fábrica y después descubren que no hay el insumo para hacer la fábrica. Van y invierten $300 millones aquí en el norte de La Paz para producir azúcar. Gran inauguración, todos contentos, felices, la revolución de la industrialización avanza. Ups, no hay caña de azúcar suficiente. Pero, ¿qué pasó? ¿No? Después, $1.000 millones para la urea,
con esto vamos a industrializar la agricultura, la urea nos va a salvar, etcétera, etcétera, 1.000 millones, y no hay gas, no hay el insumo, ¿no es cierto? La misma historia con el litio, se hacen inversiones y de repente se descubre que las piscinas que tenían que haber funcionado, hay problemas técnicos y hay problemas de corrupción, y es el mismo gobierno, ¿no? Entonces, sobre el litio se creó una gran expectativa, lamentablemente, y el año pasado Bolivia exportó 14 millones de dólares de litio. Nada, ¿no es cierto? Y no va a exportar más, porque inclusive en el escenario más exitoso, el litio no es la solución, no es el nuevo gas. ¿No? El litio, en el mejor de los casos, se han hecho varios estudios. Recientemente ha salido uno de muy bueno, de un economista del sector hidrocarburos y de energía que se llama Mauricio Medinaceli, que muestra que en el mejor de los casos, digamos, vamos a estar con 1.600 millones de dólares, si es que comenzara a funcionar todo, y eso está todavía muy lejos, 1.600 millones de dólares. El gas te daba 6.600 millones de dólares en su mejor momento. Y a rigor, lo que va a pasar es que en realidad el ingreso por el litio va a estar alrededor de 500, 700, 800 millones de dólares. Entonces, nuevamente nos hemos creado la película que el gas primero, ahora el litio nos iba a salvar, pero claramente ahí estás todavía con una distancia muy larga, ¿no es cierto? Entonces, y ese es un cuello de botella, porque por una parte estrangulas a la gallina de los huevos de oro, que era YPF, por razones que yo nunca voy a entender, ¿no ve? Y por otra parte no apuestas al futuro, y también generas un problema muy serio, y ahora la industria del litio pues va a una lentitud enorme, hay un problema técnico, hay un problema de corrupción, y ya están haciéndole procesos a los mismos que estaban del anterior gobierno, o sea, porque son todos, es lo mismo, ¿no ve? Entonces, la situación se vuelve sumamente complicada, y el litio, pues, de esperanza se ha convertido ahora, pues, en un problema que, a ver, no sé, en 3, 4 años podrás recuperar, porque tanto el gas como el litio, de repente puedes volver a recuperarlo, pero necesitas 3, 4 años, porque el gas no se encuentra, pues, picoteando en el jardín de una casa, ¿no? ¿Por qué no hay empresas extranjeras buscando? ¿Porque no hay credibilidad después de la nacionalización? ¿Tiene que ver el tema del componente ideológico? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Tiene que ver, en primero, porque la ley de hidrocarburos y la Constitución cerraron esa opción, ¿no es cierto? Y dijimos, no va a haber más, o sea, o hay de una manera muy marginal que no genera los incentivos para buscar. Porque como los mercados externos se están achicando, el de la Argentina termina en semanas, en meses, el de Brasil está más chico, que serían los incentivos para venir a invertir y buscar gas, los privados. Internamente tienes petróleo subsidiado, el barril en Bolivia vale $28, ¿no es cierto?, para que tengamos una gasolina 0,50 centavos de dólar. Y tú tienes el gas también subsidiado. Entonces los privados no van a venir para el mercado interno porque no es negocio, ¿no es cierto? Y para el mercado externo, pues tienes cerradas las cosas. Entonces, y encima tienes una ley que no te permite hacer ese tipo de cosas. Y como, si no haces eso, pues el Estado debería haber invertido, aunque nunca creo, porque buscar petróleo y gas es lo más riesgoso. Y es muy caro, además. Claro, y entonces tiene que hacerlo el sector privado, pero le cerramos al sector privado. Y lo que hicimos, que también se repite mucho en nuestros modelos, es que cuando los precios del gas o del petróleo están elevados, tú capturas una renta más bien positiva, ¿no es cierto? Pero eso hace que el negocio achique, ¿no es cierto? Y ahora otra vez tienes que encontrar los incentivos para que vuelva a crecer la torta y tengas un pedazo más grande. Entonces, esa es una política hidrocarburífera bastante poco creíble y sostenible en el tiempo, ¿no? Ese es el modelo populista, el modelo que de repente se saca loterías de los recursos naturales, con eso confunde desarrollo con exceso de consumo, infla unas burbujas de consumo que son financiadas en un primer momento con el tema de los recursos que vienen, digamos, del gas, ¿no? Y después se te desinfla eso y comienzas a gastar plata desde el Estado para mantener esa burbuja que ya no la puedes mantener, pero un día eso ya no es sostenible y no tienes otras alternativas. Y no has hecho la diversificación productiva que habías ofrecido. O sea, ¿qué sector ahorita, digamos, podría resolver ese tipo de cosas? Entonces comienzas a vivir
al día con el bicicleteo, ¿no es cierto? Conseguir dólares de donde sea, como puedas, y eso es raspando la ola, hasta que en algún momento, pues, otra vez cambie el modelo económico, ¿no? Muchísimas gracias, súper interesante. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. No, increíble. O sea, aparte lo escucho acá ustedes con el gas, nosotros en Argentina con otras cosas, todos pasando.